Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En nuestro programa de hoy veremos que Jacob regresa a Betel, el lugar donde tuvo este maravilloso sueño. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias, hermanos, por su invitación. Es siempre un placer tenerte con nosotros. Muy bien, como acabo de mencionar, en Génesis 35, Jacob regresa al mismo lugar donde tuvo su sueño en el capítulo 28. Debe ser muy significativo que después de tanta disciplina y situaciones, Dios trae a Jacob de regreso al lugar que él había reconocido como la casa de Dios. Ciertamente tiene mucho significado y aprecio lo que dijo, que fue Dios quien lo trajo de regreso, porque realmente esto nos revela más acerca de Dios que de Jacob. Dios desea edificar una casa con su pueblo escogido y redimido. Y para que esto suceda, su pueblo necesita ser no solamente redimido y regenerado, sino también transformado en piedras vivientes. El hecho de que Dios trajera a Jacob de regreso a Betel indica que a los ojos de Dios, Betel es la meta. Cada Jacob necesita ser transformado, no para tener más espiritualidad personal, sino con el propósito de edificar la casa de Dios. Jacob comenzó en el sentido más real con un sueño, una visión en Betel. Posteriormente, después de muchos años de experiencia, Dios lo llevó de regreso para que viviera la realidad y el aspecto práctico de Betel. Así es que necesitamos la visión del edificio de Dios, la iglesia, y necesitamos las experiencias en la vida divina que nos hacen parte de la iglesia en realidad y en la práctica, a fin que el deseo del corazón de Dios pueda cumplirse. Bueno, con este comentario estamos listos para comenzar este estudio vida de Génesis sobre el capítulo 35. Así que adelante y escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de hoy. Todos necesitamos recordar que Génesis es un libro donde se encuentran todas las semillas de las verdades de la Biblia. La semilla concerniente a la verdad acerca de la casa de Dios fue sembrada en el capítulo 28 como una visión dada a Jacob de una manera muy extraordinaria. Primeramente, le fue dada en un sueño, y después, ese sueño fue interpretado bajo la inspiración divina. Miren, en ese sueño, Jacob vio los cielos abiertos y una escalera apoyada en la tierra que se extendía hasta el cielo, y sobre la cual ascendían y descendían los ángeles de Dios. En esto consistió su sueño. Primero, en este sueño tenemos las escenas del sueño, y después necesitamos la interpretación apropiada. ¿Han notado lo bien que Jacob interpretó su sueño? Él dijo, esta es puerta de los cielos. Oh, ciertamente esta es la puerta de los cielos. Si usted quiere ir a los cielos desde la tierra, ciertamente tiene que pasar por este lugar, porque es la puerta.
¿Y cuál es la puerta a los cielos? ¡La casa de Dios! ¡La casa de Dios es la puerta a los cielos! Pero eso no es todo. Después de decir esto, hizo un voto. Y en ese voto vemos una interpretación más profunda de su sueño. Al interpretar su sueño, dijo que ese lugar era la casa de Dios. Pero después, al hacer su voto, prometió que la casa de Dios sería algo edificado con una piedra. Y esta piedra era en lo que él ponía su confianza. Esta piedra que Jacob usó como almohada era una sombra, un tipo de Cristo. Solamente Cristo es la verdadera roca, que puede ser nuestra almohada sobre la cual podemos apoyar nuestra cansada cabeza. Allí conseguimos descanso, y este Cristo sobre el cual descansamos se convertirá en la casa de Dios. Tenemos que pausar aquí, pues ya tengo la primera pregunta. ¿Por qué consideramos que la experiencia de Jacob en Betel, en el capítulo 35, es la realidad de lo que él había soñado en el capítulo 28? El capítulo 28 nos da una visión, una revelación de Betel, la casa de Dios. Aunque Jacob era muy natural, él aún así podía recibir la visión. Después necesitaría muchas experiencias por años para que el Señor tuviera la oportunidad de forjar un verdadero cambio en el ser mismo de Jacob, hasta cambiar su nombre de Jacob a Israel. Aquí Betel ya no es simplemente una visión y no es meramente una revelación. Ahora Jacob mismo es verdaderamente parte del edificio que Dios le había mostrado en su sueño. Por lo tanto, aquí es la diferencia entre la visión y la hermosura de la visión, y la realidad y la práctica de esta visión. La realidad se obtiene finalmente como resultado de muchas experiencias bajo la obra transformadora del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Así es. Continuamos entonces con nuestro hermano Lee y el estudio vida sobre el capítulo 35 de Génesis. Okay, Muy bien. now in chapter 35, En el capítulo 35 the dream came down. encontramos al sueño otra vez, pero esta vez no solamente como un sueño ni como una visión, sino como una realidad, la cosa real. El sueño de Génesis 28 se hizo realidad en el capítulo 35. Aquí no hay duda que Jacob había tenido un gran cambio. Él cambió mucho. Dios no vino para darle instrucciones, sino que simplemente le dijo que se levantara y subiera a Betel, y eso es todo. Pero Jacob reaccionó como una persona que había sido transformada. Oh, les digo que él ya era una persona transformada en el capítulo 35. Fíjense en lo que él hizo. Él hizo una purificación exhaustiva que no solamente lo incluía a él, sino a todos los que lo acompañaban. Incluía a toda su familia y a todas las demás personas que estaban con él. Esto fue una prueba firme del cambio total y radical de Jacob. Él no estaba preocupado solamente por sí mismo, sino también por todas las demás personas que estaban con él. Sin duda, Jacob había experimentado una transformación. No hay duda de esto. Después, al llegar a Betel, ¿qué ocurrió allí? En Betel vemos algo adicional. Él erigió un altar y llamó al lugar el Betel. Notemos que Jacob había construido un altar en Siquem,
pero no llamó a ese altar el Siquem, es decir, no podía usar el título de Dios, el Siquem, para el altar que había construido allí. Jacob solamente podría haberle llamado el altar de Siquem, pero no podía usar el título divino de Dios para ese altar. Esto significa que el altar edificado en Siquem no tocaba el corazón de Dios. En otras palabras, el altar que edificó allí en Siquem no era el que Dios quería. Y esto, hermanos, establece un principio para nosotros. Quizás podamos edificar altares en cualquier lugar, sin edificar el altar que Dios desea, pues ese no era el lugar que Dios había elegido. ¿Qué les parece esto? ¿Comprenden? Dios no le había pedido que construyera un altar allí. La intención de Dios no era que se quedara en Siquem, sino que la intención de Dios era traerlo de nuevo a Betel. Por lo tanto, el altar que había edificado en Siquem no correspondía al corazón de Dios, ni a la palabra de Dios. Sin embargo, el altar que edificó en Betel sí era según la palabra de Dios. Por lo tanto, él se atrevió a llamar a aquel altar el Betel. Quizás hagamos muchas cosas para Dios, tales como predicar el Evangelio, tener un buen servicio y esto y aquello. Y pueda que aún establezcamos una reunión y la llamemos la iglesia. Pero no tendremos la confianza ni la osadía de llamarla que eso es algo de Dios. Aquí, en el capítulo 35, Jacob edificó un altar en Betel para el Señor, muy semejante al que había edificado antes en Siquem. Sin embargo, el altar de Betel fue mucho más agradable al Señor que el de Siquem. ¿Por qué es importante para el Señor el lugar de nuestra ofrenda? ¿No es suficiente el hecho de ofrecerle algo a Dios, sin importar dónde sea? Por supuesto, es muy bueno que nos ofrezcamos al Señor. No obstante, lo que sucede frecuentemente es que lo hacemos según nuestro concepto, según nuestra intención o nuestra perspectiva. De este modo, nos ofrecemos al Señor para hacer algo, o ir a algún sitio, o portarnos de cierta manera, sin tener mucho conocimiento de lo que hay en el corazón del Señor. Esta clase de altar y de consagración es el altar de Siquem. Este altar es bueno, pero no es un altar que esté intrínsecamente relacionado con el corazón de Dios. Sin embargo, cuando Jacob viene a Betel, cuando él entra en la realidad del edificio de Dios y edifica un altar allí, este altar, junto con su consagración, sí toca el deseo del corazón de Dios. Esta es la clase de consagración que produce algo genuino de Dios, hacia Dios, en Dios, por medio de Dios y para Dios. La consagración de Siquem es principalmente una consagración de acuerdo a nuestro concepto y conforme a nuestra preferencia, mientras que el altar y la consagración en Betel se realiza en Dios y para Dios, en y por medio de la casa de Dios. Cuando tenemos esta clase de consagración, conocemos a Dios de una manera especial, ya que lo llegamos a conocer como el Dios de la casa de Dios. En breve, pudiera resumir con las siguientes palabras: el altar y la consagración de Betel es una consagración hecha bajo la luz de la revelación divina, por la cual el deseo del corazón de Dios puede ser satisfecho. Lo que satisface el deseo del corazón de Dios es obtener un edificio, una casa, como una expresión corporativa de sí mismo en Cristo. Hoy en día,
Muy pocos hijos de Dios están dispuestos a venir a Betel y edificar allí un altar a fin de ofrecerse a sí mismo y todo lo que poseen para Dios y para su casa, la cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la nueva Jerusalén. Esta es la clase de consagración que Dios necesita hoy en nosotros. Muy dentro de nuestro ser debemos hacer tal consagración para que el altar de Betel, nosotros y el Dios triuno, podamos ser uno de una manera profunda, compartiendo la misma carga a fin de edificar su casa. Gracias por sus comentarios, hermano. Escuchemos nuevamente a Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio Vida de hoy. Tonight we have a very heavy point. Esta vez llegamos a un punto muy importante. In chapter 28, En el capítulo 28, he set up the pillar. Jacob erigió una columna y derramó el aceite sobre ella. Y eso es todo. Pero esta vez encontramos algo adicional. Vemos un progreso. Antes de vertir aceite sobre la columna, Jacob derramó una libación sobre ella. Tengo la certeza de que muchos entre nosotros no conocemos el verdadero significado de la libación. En esta ofrenda se vertía el vino encima de un sacrificio. En los capítulos de Levíticos del 1 al 7, en el monte Sinaí, Dios le mandó a su pueblo que ofreciera 5 clases de ofrendas: el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por la transgresión y la ofrenda por el pecado. Sin embargo, no se encuentra ninguna mención acerca de la libación. Fíjense bien en esto. La libación fue algo adicional que fue añadido a estas 5 ofrendas básicas. En Filipenses, Pablo se consideró a sí mismo como una libación. En Filipenses 2:7, él le dijo a los filipenses: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí Pablo les dijo a los filipenses que él era derramado como libación sobre el sacrificio de ellos. Pablo parecía decirles: vosotros, filipenses, ofrecéis algo a Dios y yo, por lo tanto, estoy contento de ser derramado como libación sobre vuestra ofrenda. Después, un poco antes de ser martirizado, le dijo a Timoteo: porque yo ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora bien, ¿sobre qué se vertía la libación? Según el Antiguo Testamento, era derramada sobre una ofrenda básica. Cristo es la realidad de todas las ofrendas básicas. Al ofrecer a Cristo como estas ofrendas, lo experimentaremos. Y como resultado, nosotros estaremos gozosos y seremos felices. Y luego seremos personas llenas del vino nuevo, con gozo como el vino nuevo. Y finalmente, el vino saturará todo nuestro ser. Pablo dijo en Timoteo que estaba próximo a ser derramado, que él era el vino, que iba a ser derramado como libación sobre el Cristo que experimentaba y que ofrecía a Dios. Si pudiéramos hablar con algunos verdaderos mártires, tales como Pablo, Pedro y otros, todos ellos, los verdaderos mártires, nos testificarían que su martirio no fue más que un derramamiento de su gozo sobre Cristo con todo su ser. Todos los mártires fueron derramados como libación para Dios sobre Cristo. Ellos experimentaron a Cristo hasta el grado de ser derramados ellos mismos en libación sobre Cristo. Al ofrecer a Cristo ante Dios como su ofrenda básica, Pablo podía decir:
Estoy listo, ya estoy listo para ser derramado sobre Cristo, para la satisfacción de Dios. El hermano Watchman Nee fue encarcelado por más de 20 años. A pesar de esto, nunca cambió su sentir. Sin duda, él estaba allí siendo derramado. Fue derramado. En la vida de iglesia es posible experimentar a Cristo hasta el punto en que todos estemos esperando el momento de ser derramados como libación. Esta fue la reacción de Jacob en Betel. Entonces llamó el nombre de aquel lugar Betel. Qué punto tan profundo y maravilloso hay aquí en esta última sección, particularmente con respecto a la libación. Ya que este punto probablemente es algo nuevo para la mayoría de nuestros oyentes, ¿nos podría usted dar una descripción de las ofrendas básicas según aparecen en Levítico 1 al 7? Y específicamente con respecto a la ofrenda de libación. En el Antiguo Testamento hay 5 ofrendas básicas, las cuales son tipos de Cristo. Primeramente, el holocausto, que representa a Cristo como aquel que es absoluto para Dios. La ofrenda por el pecado, que tipifica a Cristo, quien fue hecho pecado por nosotros, a fin de que nosotros viniésemos a hacer la justicia de Dios en Él. La ofrenda por las transgresiones, que representa a Cristo, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz, para que nosotros fuésemos perdonados por Dios en su gracia. La oblación, que representa a Cristo en su humanidad divina y rica, quien es nuestro alimento para hacernos los verdaderos Dios hombres que Dios desea hoy. La ofrenda de paz, que representa a Cristo como aquel quien es la paz, hace la paz, proclama la paz y trae la paz para que seamos uno con Dios y los unos con los otros, en Cristo, en Dios. Además de estas 5 ofrendas, tenemos la libación. La libación era el vino derramado sobre alguna de estas ofrendas, principalmente sobre el holocausto. En la libación, el vino se derramaba sobre el sacrificio. En el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:17 y en 2 de Timoteo 4:6, vemos que un creyente en Cristo puede disfrutar a Cristo por completo como el vino que alegra el corazón de Dios y del hombre. El creyente puede disfrutar a Cristo a tal grado que él mismo es saturado con Cristo, como el vino alegrador, como la unión gozosa de Dios y el hombre. De modo que el creyente es constituido del vino hasta convertirse él mismo en vino. En un determinado momento especial de sacrificio supremo, tal creyente tiene el honor y el privilegio de derramarse como una libación. Derramaba todo su ser que había sido constituido de Dios. Pablo era tal persona, pero no solo Pablo. En nuestros días, el hermano Watchman Nee, un esclavo fiel de Dios, terminó su vida como tal libación. Él bebió a Cristo como el vino celestial. Lo disfrutó de tal manera que llegó a ser este vino una constitución de este vino. Especialmente durante sus años de encarcelamiento, él se derramó como libación para satisfacer a Dios y manifestar a Cristo. Ojalá que el Señor nos constituya a nosotros también como tal ofrenda para su gloria y expresión hoy. Amén, hermano. Esta fue una palabra maravillosa. Apreciamos mucho sus comentarios y esperamos que vuelva a estar nuevamente con nosotros. Gracias por su invitación. Ha sido un placer.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La vida de asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La vida de asamblea por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.